está en línea. Ahí tenemos Nacho Chance me dice, así que cortamos acá y nos metemos de lleno a ver qué es lo que está pasando en Uruguay, que dentro de todo es uno de los países en donde tienen controlado el tema de la pandemia, o más controlado. Y por otro lado, el saludo y la primera pregunta, como la que hicimos a todos los periodistas que nos están acompañando en este programa especial, ¿qué le causa la renuncia de Agustín Pichot? ¿Qué causa en el rugby de Sudamérica y en el rugby uruguayo? Y después, bueno, ¿cómo sigue esto con la pandemia? Nacho, querido, ¿cómo te va? No sé si estabas escuchando, pero te tiraron unas cuantas flores, ¿eh? Jorge, Nacho, ¿cómo andan? Un honor, antes que nada, estar en este programa. Uno ve la lista de periodistas que hay y le da un poco de pudor, pero bueno, ante todo, muchísimas gracias por incluirme en esta lista de selectos periodistas. Muchas gracias a los elogios de los colegas, son todos también eso, colegas a los que uno mira como norte para tratar de hacer las cosas un poco mejor siempre. Así que bueno, la verdad que es un honor. Muchísimas gracias. Dijo algo recién Ezequiel Fernández Mur, a quien para nosotros, o para mí en particular, es el abanderado. Dijo algo de que le dejaba a los jóvenes, y era puntualmente que tome esto, que no termina, que el periodista no tiene que ser protagonista. Me parece que eso es clave. Y bueno, y Jorge Búsico te tiraba un centro puntual también en cuanto a tu edad y a lo que estás trabajando desde ahí. Y bueno, y me parece que no es hacer periodismo de periodistas, sino es tener a los periodistas que uno cree que tiene que tener para hacer un programa de este tipo, Nacho. Así que la pregunta te la vuelvo a formular: ¿qué es lo que deja esta renuncia de Agustín Pichot a World Rugby? Y bueno, ¿y cómo está Uruguay? ¿Y cómo ves al rugby en general de Sudamérica en tiempos de pandemia? Y bueno, creo que todavía nos estamos acomodando, ¿no? En el medio de todo esto, en el medio de toda esta locura de tensión de actividades, de tener de trabajar en casa, y bueno, y por lo que nos reúne un poco y lo que nos mueve y lo que nos apasiona de esto del rugby, esas 2 semanas o 3 semanas de campaña fueron totalmente intensas, y la propia campaña de Pichot llevó a que por todos lados en las redes sociales apareciera él, apareciera lo que dijera. Bueno, yo creo que la última vez que hablé con ustedes era el día previo a que se anunciara, y ya lo veíamos venir, que todo pintaba para derrota, ¿no? Pero bueno, estos días me parece que han sido de ver precisamente eso, ¿no? Ver hacia dónde se va, ver qué es lo que queda y ver cómo se rearman, ¿no? También era previsible, pero la carta, por lo menos la declaración de Pichot diciendo que renuncia a sus cargos en World Rugby, hace que sí, se sienta un poco una sensación de desamparo, ¿no? En Argentina, en la región, de todo lo que ha hecho Agustín en los últimos tiempos. Y bueno, ahora hacia dónde va la región, hacia dónde se reinventa y qué hace, ¿no? Me parece que esa es la gran pregunta. Habrá que seguir. Sin duda que es un escenario diametralmente opuesto al que hubiese pasado si ganaba Pichot la elección, porque bueno, además de lo que se viene, que seguramente sea un mundo un poco más pobre, un poco más chico, donde se viaje menos, porque además va a ser más caro viajar, y donde las empresas que invierten en un deporte como el nuestro van a invertir menos, y donde los gobiernos van a tener otras prioridades. Uno empieza a ver el escenario y lo asusta un poco, ¿no? Hay que ver si, no sé si es burbuja la palabra, porque habla de algo que no es real, pero todo ese crecimiento que tuvo en Argentina primero y después arrastraron a la región, se puede mantener ahora, ¿no? Hay muchos argumentos como para decir que no va a ser tan fácil, ¿no? Y como que quizás, capaz que el crecimiento agarra una meseta, capaz que no cae, pero no va a seguir creciendo al mismo ritmo, ¿no? Habrá que ver cada sector del rugby cómo sale esto a los distintos niveles, ¿no? Hablamos de eso, hablamos primero de Argentina, un Tier 1, y de Jaguares en un Super Rugby, y después los distintos escalones, ¿no? Desde un Uruguay que estaba empezando ese proceso de profesionalización, y se le cortó ahora, y habrá que ver cómo vuelve, a las naciones que están más abajo y que ya les costaba un poco más y que les va a ser muy duro, ¿no? Creo que es un escenario bastante complejo el que viene en los próximos años para la región. ¿Cómo te va, Nachito? Hernando, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué sabés de lo que se te estuvo comentando de algo regional como para volver con los países principales y el mix entre Colombia y Paraguay, ese Sudamérica 15 que se habló? ¿Qué se dice por allá? Bueno, eso es algo que por lo menos a mí me llegó esta semana.
como para eso, ¿no? Ya se hablaba en realidad desde que saltó esto, desde la suspensión de la Liga Sudamericana, que obviamente la vuelta no iba a ser internacional, ¿no? La vuelta sería primero local, después regional y después recién en una tercera etapa habrá que ver en algunos meses cómo está el tema de los viajes intercontinentales, cómo hay muchas cosas en el medio que claramente exceden mucho al rugby, ¿no? Pero sí se hablaba de que un paso lógico sería la competencia internacional. Bueno, lo que se está hablando acá a través de Sudamérica Rugby sería eso, una competencia regional allá por agosto, julio, agosto más o menos, si las condiciones sanitarias de cada país lo permiten, con una especie de eso, de sudamericano, con algún equipo argentino, un equipo uruguayo, Chile, Brasil, y bueno, sí, algo parecido a Sudamérica 15, juntando jugadores de otros países, fundamentalmente de Paraguay y de Colombia. Ese es el proyecto que hay, ese proyecto que ha impulsado un poco Sudamérica Rugby, también la Unión de Rugby del Uruguay. Olvidemos que el presidente de Sudamérica Rugby es uruguayo, está con base acá, y Uruguay tiene una necesidad muy importante que es de darle actividad al Estadio Charrúa, ¿no? Que es uno de los centros de desarrollo del continente y que en los últimos años, por lo que hablábamos, ¿no? Ese crecimiento que ha tenido Uruguay, que ha tenido la región, ha hecho que eso se mantuviera gracias a mucha actividad permanente, ¿no? Que pudiera darle trabajo a mucha gente dentro de la cancha y fuera, y que esto lo cortó completamente. Hay más de 40 personas allí en el centro, sin contar a los jugadores que se quedaron sin actividad y con estar en seguro de paro, sin perspectivas de cuándo va a poder volver esto. Entonces, para poder reactivar esa competencia, para poder darle trabajo a esa gente, para que a poco se empiece a mover el continente, bueno, el plan, por lo menos el proyecto, que es totalmente en los papeles todavía, porque depende de la salud pública de cada país, es volver con una competencia regional, si se puede hacer una competencia juvenil, también alguna de femenino, pasitos lentos que permitirán ir viendo si se puede volver a jugar al rugby primero que nada. La situación financiera en Uruguay me imagino muy parecida a la de Argentina. Sí, ¿vos decís respecto al rugby? Sí. Sí, es una situación bastante comprometida. Ya te digo, en Uruguay tenía ese desafío extra, no estaba dando los primeros pasitos al profesionalismo. La preparación al Mundial 2019 había permitido a varios jugadores firmar sus primeros contratos, y bueno, y después este 2020 marcaba la primera franquicia profesional, que jugara en el primer semestre, que el segundo semestre la selección tuviera actividad. Era el primer año de profesionalismo en sí, 100%, para más de 30 jugadores. Que bueno, vino este bombazo y claramente los recursos se están cortando. Acá también hay cambio de gobierno, hubo cambio de gobierno y el Estado venía siendo uno de los principales aportantes para el rugby, y ya venía una política de recorte que más se profundiza a partir de esta crisis sanitaria. Entonces, bueno, que es un escenario bastante complicado de ver qué recursos quedan y para qué alcanza una vez que quede eso. Nos cortaron las piernas, diría Maradona acá, y la realidad que pasa por ahí, me quedo pensando un poco lo que decís, creo que coincidís con parte de lo que dijo Jorge Búzico. La realidad que el problema pasa primero por el país, el deporte termina siendo un divertimento y va a estar después, en la cola, tener que dar una mano, pero antes están los problemas de todos los días, los problemas sociales, y me imagino que Uruguay no escapa como Argentina a eso, por más allá de que Argentina hoy tiene el peor día en cuanto a la cantidad de infectados de pandemia, y que Uruguay lo tiene bastante más controlado. Sí, afortunadamente acá no está tan complicado. Igual, claramente somos vecinos, estamos cerca y la realidad de uno rápidamente se puede convertir en la realidad del otro, ¿no? Acá hay pocos casos. Fíjate que hoy acá en Uruguay hubo 4 casos nuevos, hay 700 personas infectadas realmente, 700 infectadas desde el principio, y cursando la enfermedad ahora hay 150. Son muy pocos, y eso hoy permitió, por ejemplo, que la Secretaría de Deportes uruguaya permitiera que la gente empiece a hacer algunos deportes, por ejemplo tenis, ciclismo, algunos de esos deportes que no tienen contacto. Obviamente el rugby va a estar último en la lista, ¿no? Pero por lo menos se empiezan a liberalizar algunos deportes dentro de una
lenta vuelta a la normalidad, se habla de que la próxima semana puedan volver las clases. Eso también está atado un poco a lo que ven los clubes. Hablando con gente de clubes decían, nosotros no vamos a volver claramente mientras los chicos no estén en clase, ¿no? O sea, mientras no haya eso, es absolutamente imposible pensarlo. Después se volverá con clases un poco más chicas, con los chicos yendo algunos días la mitad del grupo, la mitad del otro, y recién después se volverá a pensar en el deporte en los colegios, y eso permitirá que el rugby pueda reactivarse un poquito. Pero sí, es un camino lento. Por suerte acá en Uruguay viene un poco bien, pero igual está claro que el camino